Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Qué alegría poder juntos estar una vez más para repasar la lección de escuela sabática. Recuerda que cada semana estamos con un nuevo resumen aquí en el canal de YouTube. El tema de este trimestre, te recuerdo, lecciones de fe en el libro de Josué. Y el título de la lección de esta semana, que es la lección número 6, es el enemigo interno. El versículo principal está en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Allí dice lo siguiente: Yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El propósito del estudio de esta semana es aprender que el pecado oculto destruye, pero cuando lo confesamos y nos arrepentimos, Dios en su misericordia puede perdonarnos, puede restaurarnos y puede darnos un nuevo comienzo. ¡Qué Dios maravilloso que tenemos! Está comenzando tu resumen de la lección de escuela sabática. Antes de comenzar con la lección, seguramente habrás visto que en estos días se habla mucho de Halloween y del Día de los Muertos. Se celebra en escuelas, en barrios, incluso en iglesias. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué dice Dios sobre esto? Junto a Nuevo Tiempo hemos preparado un devocional gratuito de 5 días, directo por WhatsApp, para ayudarte a descubrir la verdad detrás de estas festividades. Analizaremos su origen, sus símbolos y qué principios bíblicos nos muestran cómo actuar frente a ellas. Cada día te tomará menos de 5 minutos y te ayudará no solo a aclarar tus dudas, sino también a tener una herramienta útil para compartir con tu iglesia o grupo de estudio. Empieza ahora mismo escaneando el código QR o entrando al link que aparece en la descripción. Ahora sí, vamos con la lección. Vamos a la lección del día sábado. Hoy Dios te está llamando a dar un paso más allá de la comodidad de solo estar cerca para poder entrar plenamente en su voluntad. Entonces, no te conformes con vivir a la puerta de la tierra prometida, mirando desde afuera lo que podrías experimentar si realmente te entregaras completamente y si dieras todo tu corazón a Cristo. Tal vez guardaste algo pensando que no era tan importante. Un resentimiento, una relación que sabes que no honra a Dios, un secreto que nadie más conoce, heridas sin curar o un pecado acariciado. Esas reservas te atan y no te dejan avanzar, te amarran en la vida. Dios no quiere una fe a medias, porque no puede darte una victoria completa sobre aquello que tú no entregas por completo. Eso es lo que pasó con Acán. ¿Conoces su historia? Te doy un poco de contexto. Después de la victoria en Jericó, Dios ordenó que todo lo de la ciudad fuera destruido o consagrado a él. ¿Pero qué hizo Acán? Desobedeció y escondió un manto babilónico, además de plata y oro allí bajo su tienda. Ese pecado oculto, ¿qué cosa trajo? Derrota para todo Israel en la batalla contra Ai, hasta que Dios reveló la causa a Josué. Al ser descubierto, pues Acán y su familia fueron ejecutados allí en el valle de Acor. Por lo que en nuestro estudio de hoy te invitaré a examinar tu corazón con honestidad, porque probablemente siempre estamos escondiendo algo. Allí mismo es donde Dios quiere traernos libertad. Él no te pide soltar para quitarte algo. Él te pide soltar porque tiene algo mucho mejor para ti. Así que es mejor soltar aquello que nos hiere y nos destruye para poder recibir las grandes promesas que Dios tiene para nuestra vida. No te aferres a lo que hiere. Abre las manos, abre el corazón, abre la vida para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vamos a la lección del día domingo. El día domingo, veamos la lección y aquí habla sobre la violación de la alianza.
Vamos a leer lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 1, luego los versos 11 hasta el versículo 13. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos por mañana, o santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El pacto en la Biblia es la relación solemne que Dios establece con su pueblo. Y ese pacto está basado en su gracia y la respuesta de obediencia de parte del ser humano. No era simplemente un contrato legal, sino se trataba de un compromiso profundo. Dios prometía estar con Israel, prometía protegerlo, darle la tierra prometida, y el pueblo debía responder con fidelidad, obedeciendo siempre su palabra y apartándose de la idolatría. Entonces, cada vez que Israel aceptaba ese pacto, ¿qué cosa estaba declarando? Declaraba públicamente que reconocía a Dios como Señor y único soberano. En la historia de Acán, que está en Josué capítulo 7, Dios afirma que el pueblo, o Acán, quebró el pacto, porque había un mandamiento claro. Todo lo que pertenecía a Jericó debía ser destruido o debía ser consagrado al Señor. ¿Qué sucedió con Acán? Al tomar lo que estaba prohibido y esconderlo, pensando que nadie descubriría eso, no solo cometió un pecado individual, que es el pecado de la codicia, sino que puso en tela de juicio la fidelidad de todo el pueblo hacia el pacto que tenía con Dios. Ahora, a los ojos de Dios, su acto no era un detalle aislado, sino era una traición que rompía la confianza mutua entre él y su pueblo. Es por eso que las consecuencias no solamente fueron para Acán, sino también para toda la nación. La derrota en Jai mostró que cuando un miembro del pueblo quebrantaba el pacto, todos quedaban afectados. El pacto unía a Israel como un solo cuerpo, y el pecado de uno contaminaba también a todo el pueblo en conjunto. De esa manera, Dios enseñó a Israel que no podían tomar a la ligera un compromiso que tenían con Él, y que la obediencia colectiva era indispensable para que su presencia y su bendición permaneciera en medio de ellos. Además, allí vemos que la derrota en Jai no solo fue una consecuencia del pecado oculto de Acán, sino también de la actitud del pueblo y de sus líderes. Después de la gran victoria en Jericó, pues Israel cayó en una confianza excesiva en sus propias fuerzas. Resulta que ellos creyeron que la próxima batalla era muy fácil. Ya conquistamos Jericó. Jai es una ciudad pequeña. Confiaron en sus fuerzas, en su capacidad. Y esa seguridad pues los llevó a la negligencia de no consultar la voluntad de Dios antes del ataque. Y al contrario, lo que hicieron es subestimar la fuerza del enemigo. Y al actuar con autosuficiencia, ¿qué pasó? Se desconectaron de la dependencia de Dios
Ellos mismos rechazaron la presencia de Dios al confiar en su propia capacidad y olvidaron algo importante, que la verdadera victoria no depende de números, de estrategia humana. La verdadera victoria depende de la presencia y de la dirección divina. No importa tu estatus, poder, capacidad, cultura, apellido, lo que tengas, si la presencia de Dios no está, siempre terminará en derrota. Y esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales pueden traer consecuencias para toda una comunidad. No estamos hablando de la salvación personal, esa es responsabilidad de cada uno delante de Dios, sino estamos hablando de los efectos prácticos que los errores, la desobediencia o incluso la indiferencia de un miembro puede generar en el grupo. Cuando un padre o madre administra mal dinero, pues todos padecen la falta de recursos. Cuando alguien se vuelve ausente emocionalmente, los hijos van a sentir el vacío. Si un joven cae en la mentira o en adicciones, toda la familia vive la angustia, el desgaste y muchas veces la vergüenza. Incluso algo pequeño, como la falta de compromiso en las tareas del hogar, sobrecarga a los demás y puede generar muchas tensiones constantes. En la iglesia sucede de manera parecida. Un miembro que siembra chismes o críticas sin fundamento que va a generar desconfianza y división. Un líder que actúa con orgullo, egoísmo o favoritismo hiere a los demás y debilita la misión. Alguien que promete servir y no cumple, deja vacíos o huecos que otros deben cubrir, creando cansancio y frustración. Y en mayor escala, el pecado que frene el avivamiento espiritual y obstaculice el cumplimiento de la misión que Dios ha confiado a su pueblo remanente. Mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros llamamos pequeñas o insignificantes, que no solamente nos perjudican, sino también perjudica de manera colectiva. Porque el pecado no solamente destruye al individuo, sino también a todos aquellos que lo rodean. Aprendamos de esta lección y sobre todo, aprendamos a confiar absolutamente en Dios y superficialmente en nosotros, ya que nuestras mayores frustraciones siempre comienzan cuando nuestra confianza está en nosotros y no en Dios. Que esto nos ayude a depender de Dios y a quitar de nuestra vida aquello que nos puede llevar a la destrucción. Vamos a la lección del día lunes. La lección tiene que ver con el pecado de Acán. Vamos a leer Josué, capítulo 7, versículo 16 hasta el versículo 19. Dice así: Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo acercar la familia de los de Sera por varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Fíjate cómo el relato nos muestra cómo paso a paso Dios fue revelando aquello que estaba oculto, hasta señalar directamente a Acán. Nada quedó al azar ni en la sombra, porque el Señor quería dejar claro que ante su presencia no existe secreto que pueda permanecer escondido. Saber que Dios conoce absolutamente todo lo que hacemos, incluso aquello que creemos que es oculto, cambia la manera en que miramos nuestra vida. Nada escapa a su mirada, ni los pensamientos más secretos, ni las intenciones del corazón, ni las acciones que son hechas en soledad. Este conocimiento puede producir temor, pero sobre todo debe inspirar reverencia y un sentido profundo de responsabilidad.
porque vivimos delante de un Dios que no se deja engañar por apariencias y que ve mucho más allá de aquello que los seres humanos ven. Podemos engañar a los demás con palabras bonitas, con gestos de piedad o con una fachada de rectitud. Incluso podemos convencernos a nosotros mismos de que no es tan grave, de que nadie resultará afectado. Sin embargo, aunque intentemos disfrazar la realidad ante los ojos humanos, jamás podremos ocultarla delante de Dios. La historia de Acán muestra que lo escondido bajo la tienda tarde o temprano sale a la luz, porque delante del Señor todo queda expuesto. Por eso, este es un llamado urgente para que nosotros nos preguntemos, ¿qué cosas de nuestra vida que sabemos que no honra a Dios está en nuestra tienda? ¿Qué cosas estamos escondiendo? Tal vez un hábito secreto, un resentimiento guardado, una mentira persistente o una práctica que acariciamos en lo más íntimo. Pero sabes, hoy Dios nos invita a dejar, a abandonar, a quebrar, a romper todo aquello que nosotros estamos reteniendo en la oscuridad. Porque el pecado escondido no desaparece. Todo lo que hace es crecer para destruir. Pero hoy hay esperanza. Entrégalo a Cristo. Permite que su luz te libere, porque cuando solo nos rendimos a Él, podemos experimentar la verdadera paz y la victoria. En el nombre de Dios, hoy puedes cambiar. Probablemente mira lo que estuviste haciendo hasta hoy, te da vergüenza de solo recordar, mas hoy tiene la oportunidad de decir, aquí acabó todo. A partir de ahora, yo viviré de manera íntegra delante de Dios. ¿Es posible? Claro. Todos los seres humanos podemos haber cometido cosas terribles. Todos podemos avergonzarnos de algo en nuestra vida. Pero no te aferres más a ello, porque Dios hoy nos da la oportunidad de poder cambiar. Una nueva historia se puede escribir por la gracia de Jesús. Depende de ti continuar escondiendo o abandonar eso para dar gloria y honra a Dios. Vamos al día martes de la lección. Decisiones fatales. Qué triste este título, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el relato en Josué, capítulo 7, versículo 20 y versículo 21. Dice así: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El relato bíblico no muestra en ningún momento que Acán ni su familia se arrepintieran de manera genuina. Dios había dado tiempo y oportunidades antes, justamente antes de la derrota en Jai, hasta el proceso de selección por tribus. Hubo tiempo para que ellos puedan arrepentirse. Sin embargo, ni la familia ni su casa se arrepintieron. Ellos guardaron el pecado en silencio hasta el final, pensando que podrían ocultarlo o salirse con la suya. ¿Sabes que esa falta de confesión voluntaria pues revela un corazón endurecido, que está más preocupado por las consecuencias que por la ofensa a Dios? Me gustó mucho que la lección destaca el paralelismo entre las palabras de Acán en Josué 7:21 y las de Eva en Génesis capítulo 3, versículo 6, mostrando allí un mismo patrón en la dinámica del pecado. Por ejemplo, Acán dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, lo cual codicié y tomé. Cuando vamos al libro de Génesis 3, Eva, por su parte, también
dice algo similar. Vi que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Pues en ambos casos aparece la misma secuencia: ver, codiciar y tomar. Comienza primero con los sentidos: ver, codiciar y tomar. Primero la motivación, la intención y finalmente la acción. El pecado comienza con lo que dejamos entrar por nuestros ojos. Luego, esto va a alimentar el deseo del corazón y finalmente se concreta en la acción. Eso es lo mismo que señala Santiago capítulo 1. Ahora, tanto Eva como Acán tuvieron delante de sí la advertencia de Dios, pero al confiar en su propio juicio más que en la palabra divina, pues ellos terminaron eligiendo lo prohibido. ¿Sabes que este paralelismo nos recuerda que el pecado nunca es un accidente? El pecado es un proceso. Primero se gesta en lo íntimo y luego se manifiesta en lo externo. Esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿qué pecados estamos guardando en silencio pensando que nadie lo ve? Dios siempre da oportunidades para confesar y apartarnos del mal. Pero el corazón endurecido posterga siempre esa decisión, confiando en que tal vez pueda ocultarse hasta el final. El problema de fondo no está solo en la acción, sino en la desconfianza hacia el amor de Dios, en creer que nuestra voluntad nos dará más seguridad que su palabra. Ahora, cada vez que repetimos ese patrón de ver, codiciar y tomar, mostramos que en el fondo dudamos de que el Señor quiere lo mejor para nosotros. La invitación hoy es que juntos podamos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estamos confiando plenamente en la bondad de Dios? ¿O seguimos reteniendo algo como si supiéramos más que Dios? Cuidado con eso. Es mejor confiar en la bondad del Señor. Y hoy te invito para que juntos podamos, con la lección de hoy, analizar y hacernos esa pregunta: ¿qué cosa es lo que realmente está guardado en mi corazón? ¿Qué cosa es lo que estoy acariciando en mi vida? ¿Qué cosa estoy alimentando en mi mente? Porque el pecado, antes de mostrarse de manera externa, primero se gesta en la mente. Que Dios nos ayude no solamente a identificar, sino también a cortar, eliminar y sacar esto de nuestra vida. Porque si esto no se hace, finalmente veremos las consecuencias terribles que éste trae. Vamos a la lección del día miércoles: la puerta de esperanza. Y para eso quiero que ahora leamos Oseas capítulo 2, versículo 15. Dice así: y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En Josué capítulo 7, el valle de Acor fue escenario de juicio y de dolor, porque allí se reveló el pecado oculto de Acán y su consecuencia sobre todo Israel, convirtiéndose en un lugar de derrota y de advertencia. Sin embargo, siglos más tarde, el profeta Oseas retoma ese mismo valle, pero ahora como un símbolo de restauración. En Oseas capítulo 2, verso 15, Dios promete transformar el valle de Acor en una puerta de esperanza. ¿Para qué? Para mostrar que donde antes hubo condenación, ahora Él puede abrir un nuevo comienzo. Ya que eso sucedió después de tratar con el pecado. Porque Dios condujo a Israel a la segunda batalla contra Jai y les dio la victoria. Lo que comenzó con derrota en Acor se convirtió en esperanza y triunfo al confiar nuevamente en la dirección divina. Ahora, de la misma manera, Dios es capaz de transformar nuestros peores fracasos en oportunidades de restauración. Quizá hoy te sientas atrapado en la vergüenza de tus errores,
escuchando pensamientos que te dicen que no hay vuelta atrás, que has fallado demasiadas veces, que ya perdiste todas las oportunidades. ¿Sabes que esas voces que muchas veces parecen más fuertes que la esperanza no vienen de Dios, sino vienen del enemigo? Ese enemigo que quiere mantenerte en la derrota, haciéndote creer que ya no hay salida. El relato bíblico nos recuerda que incluso el lugar de nuestra mayor vergüenza puede convertirse en una puerta de esperanza cuando nosotros dejamos que Dios sobre en nuestra vida. Por eso hoy, no importa cuán lejos te hayas ido, cuán bajo hayas caído, si vuelves a Dios en confesión y arrepentimiento sincero, quiero que creas, Él puede levantarte, Él puede restaurarte. Su gracia no se agota con tus errores. La gracia de Dios no se cierra con tus caídas. Al contrario, en medio de la derrota es donde más claramente se revela su poder para restaurar, su poder para dar un nuevo comienzo. Satanás quiere que creas que tu historia termina en fracaso, pero la cruz de Cristo es la garantía de que tu peor caída puede convertirse en el inicio de tu victoria. Allí donde el pecado te destruye, la gracia te levanta. Lo que parecía un final sin esperanza, en las manos de Dios puede transformarse en un nuevo comienzo lleno de vida, lleno de oportunidades. Ese es el Dios de gracia a quien amamos y a quien servimos. Sientes caído, derrotado, avergonzado, has fracasado en la vida, piensas que ya no hay oportunidad. Mire este texto bíblico. Allí en tu fracaso Dios puede levantarte. Cuando todos te dieron la espalda, Dios te extiende la mano. Los brazos de Cristo están abiertos y su mano está extendida siempre para salvar y siempre para restaurar. Porque Dios puede convertir cualquier ruina en una obra de arte. Confía en esa maravillosa gracia de Dios. Levántate, sacúdete del polvo y continúa. Dios te ama. Hay oportunidad para ti. No mires tus errores, tus fracasos o tu pasado. Mira la gracia de Dios. Nunca subestimes el pecado, porque el pecado destruye, pero jamás subestimes la gracia de Dios, porque siempre va más allá de nuestro pecado y de nuestros errores. Recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia divina. Y hoy esa gracia está disponible para darte una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Vamos para la lección del día jueves. Testigos del poder de Dios. Cuando Israel fue derrotado allá en Jai, Josué reaccionó con palabras que a primera vista pueden sonar como una queja, parecidas a la que el pueblo había expresado allá en el desierto cuando algo faltaba. Mira lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 6 hasta el versículo 9. Pero vamos a leer Josué 7, 7. Dice así: Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Se parece, ¿cierto? Parece una queja. Pero la diferencia es que mientras el pueblo solía quejarse, pensando solo en su comodidad o necesidad inmediata, la carga de Josué era otra. Mira cómo lo destaca. Ahora Josué capítulo 7, versículo 9. Dice así: Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Notas aquí la diferencia? Él temía que el nombre de Dios quedara en descrédito ante todas las naciones vecinas. Su clamor no giraba en torno a su prestigio personal o al dolor de su derrota, sino a la gloria divina. Josué entendía que la derrota en Jai no era solo un golpe militar ni un motivo de vergüenza personal, sino era una cuestión espiritual de grandes proporciones. Para él lo más doloroso no era haber perdido soldados, ni que su liderazgo
quedara allí en entredicho, sino el riesgo de que las naciones paganas interpretaran esa derrota como señal de que el Dios de Israel no era muy poderoso. Josué mostraba una perspectiva distinta. Su preocupación no estaba en lo que Israel había perdido, sino en cómo la reputación del Señor podría quedar manchada. Entonces, viene la pregunta, la aplicación para nuestra vida. Cuando enfrentamos pérdidas, fracasos o situaciones difíciles, ¿qué es lo que más realmente nos duele? Muchas veces nos descubrimos preocupados principalmente por cómo quedamos nosotros, por lo que los demás dirán de nuestra imagen, por la incomodidad que sentimos o por lo que hemos dejado de ganar. ¿Sabes qué? Esto revela un corazón egoísta, centrado en sí mismo, más pendiente de nuestro prestigio que de la honra de Dios. En cambio, cuando nuestro anhelo más profundo es que su nombre sea glorificado aún en medio de nuestras pruebas, mostramos que nuestro corazón está alineado con el de Cristo. Al final, lo que buscamos primero en nuestras reacciones, la gloria de Dios o nuestra propia gloria o nuestra propia reputación, dice mucho de a quién estamos poniendo en el centro de nuestra vida. ¿Soy yo o es Dios? Ese yo tiene que morir día a día. A tal punto que un día digamos como Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Para que eso suceda, necesitamos centrar toda nuestra atención no en nosotros, sino en Dios. Vamos a la conclusión de la lección. La historia de Acán y la derrota en Jai nos enseña que lo que guardamos en secreto, tarde o temprano, sale a la luz delante de Dios. ¿Por qué razón? Simple, porque Él conoce todo. Podemos engañar a los demás, hasta convencernos a nosotros mismos de que lo oculto siempre quedará escondido, pero no podemos engañar a Dios. El pecado escondido trae derrota, trae vergüenza, trae dolor, no solo para nosotros, sino también para quienes están a nuestro lado. Josué entendió que no se trataba solo de un fracaso militar, sino de un asunto espiritual profundo. El pecado no confesado aparta al pueblo de la presencia de Dios. Por eso este relato nos invita a mirar dentro de nuestro corazón y reconocer qué cosas estamos reteniendo que Dios ya nos pidió dejar. Es momento de abandonar. Tal vez sea un resentimiento, un hábito oculto, una mentira acariciada, una relación que nos aleja de Dios. O puede ser un deseo que sabemos que no honra a Dios. El llamado hoy es a no endurecer el corazón, a no esperar hasta que las consecuencias sean irreversibles, sino a venir en confesión y arrepentimiento al Dios que todo lo sabe y que aún en su gracia está dispuesto a transformar nuestro valle de derrota en una puerta de esperanza. Hoy despertaste como un milagro de Dios, mas ese milagro va más allá de nuestra existencia. Es la oportunidad que Dios nos da para cambiar, para ser nuevas personas, para aceptar su gracia y para tener un nuevo comienzo. Por favor, no insistas más en el mal, porque hoy Dios nos da la oportunidad de soltar aquello que nos perjudica para poder aferrarnos a aquello que nos da vida. ¿Podemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos da? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en la lección de esta semana comprendimos ese Dios misericordioso que tenemos. Gracias porque tú nos das oportunidades lindas para poder confesar nuestro pecado y para poder apartarnos. Que hoy tu gracia se extienda sobre cada uno de nosotros y en tu misericordia tú puedas darnos tu perdón. Y a partir de hoy podamos ser nuevas criaturas,
personas íntegras, personas que aman hacer lo recto y personas que siempre piensan en dejar tu nombre en alto. Que la honra y la gloria sea para ti. Ayúdanos, por favor, a tener una comprensión mejor y mayor de lo que hasta hoy hemos tenido y que tu nombre sea honrado en nuestra vida. Gracias por esta linda oportunidad que nos das para tener un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un placer estar juntos una vez más en el desarrollo de esta lección. Bendiciones. Hasta la próxima.